Muchas gracias, Tomaso. En primer lugar, agradecer a Opino y al AEC la invitación a este evento. Yo soy Rafael Sánchez, trabajo en Google, en las oficinas de aquí de Madrid, trabajo en la división de empresas, en una división que se denomina Google for Work. Y os voy a hablar sobre cómo hacemos en Google la innovación. Os voy a hablar sobre la innovación en Google, la cultura nuestra, cómo lo hacemos, o por lo menos voy a intentar explicarlo en estos minutos. Antes de hablar de innovación, me gustaría comentar un par de tendencias, tres tendencias en concreto, que existe hoy tanto en el mercado como en la sociedad, ¿no? Que es distinto hoy comparado con hace unos años. En primer lugar, una de las tendencias que quería comentar era que la tecnología está transformando todos los sectores y, de hecho, el 71% de los CEOs, según una encuesta que hizo IBM, creen que el cambio tecnológico es el principal factor externo que puede impactar en sus empresas en los próximos 3-5 años. Es decir, es la tecnología la que habilita la transformación, no otra cosa, no, las finanzas o el negocio troncal de tu compañía, el que realmente pueda hacer un cambio en esa transformación, ¿no? Sino que es la tecnología, la propia tecnología como el factor transformador, ¿no? Y bueno, pues lo podemos ver, empresas a lo mejor que se quieran expandir internacionalmente, ¿no? Pues antes a lo mejor pues había ciertas dificultades, por ejemplo, pues cuando una empresa pues se quería mover de España a otro país, pues a Brasil, a la República Checa, a cualquier país, el hecho de implementar una infraestructura de IT que habilitara pues a los empleados a poder trabajar el primer día, pues costaba bastante, ¿no? Ahora mismo hay soluciones pues en la nube que pues llegas en un momento a otro país, te implantas, tienes una solución de IT, tienes solución de colaboración, tienes herramientas que permiten a tus empleados trabajar desde el primer día, ¿no? Eso facilita pues que una empresa se pueda expandir internacionalmente de una forma mucho más simple que como lo hacía antes, ¿no? Y esto ocurre también en la sociedad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los dispositivos móviles, como eran los dispositivos móviles hace unos años y como son ahora, pues antes, hace unos años, utilizábamos básicamente el teléfono móvil para llamar, para acceder a Internet y poco más. Ahora la transformación que se está generando es inmensa, ¿no? Ya no solamente los móviles, sino dispositivos nuevos como los wearables están transformando realmente la forma en la que cómo la sociedad se comporta. Estos dispositivos son ya casi como prótesis, ¿no? Es decir, extensores de nuestro propio cuerpo que nos miden pues, aspectos de nuestra salud o incluso pues, nos permiten localizar, tienen sensores para localizar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Yo tengo una aplicación en el móvil, en Google Plus, que tengo pues, unos círculos ahí metidos a la gente y sé esas personas exactamente en qué sitio están en cada momento, ¿no? Esas cosas pues hace unos años no existían o pues herramientas que con el móvil pues te permiten buscar cualquier cosa o en cualquier lugar, ¿no? Entonces la tecnología como elemento transformador, ¿no? Es el principal, la primera tendencia que quería comentar. La segunda tendencia que quería comentar es el hecho de que, bueno, las herramientas, existe un concepto hoy día que se denomina Bring Your Own Device, es decir, el usar tu propio dispositivo, el elegir tú la tecnología que consideres, pues porque la conoces, porque te gusta, porque sabes que funciona, porque la usa otra gente. El hecho de que antes la tecnología pues nos venía forzada, es decir, las empresas nos ponían un poco pues el sistema de correo que teníamos que utilizar o el dispositivo móvil que teníamos que utilizar. Ahora mismo pues esa tendencia, pues ese comportamiento de las empresas pues ya no es tal, sino que ahora mismo pues hay una tendencia de bring your own device, es decir, de usa lo que tú quieras, ¿no? Porque lo puedes elegir tú, está a disposición, tiene un precio razonable, además funciona. Eso en la empresa se puede ver pues, cuando los empleados, por ejemplo, pues tienen que utilizar una herramienta de consumo pues, para compartir ficheros o para enviar correos grandes a cualquier sitio, ¿no? Ahí me ha pasado, por ejemplo, no en Google, pero en empresas que trabajaba yo antes, que a lo mejor pues, tenía que compartir un archivo grande con algún partner, con alguna filial que tenía fuera de España, pues, en algún país en Latinoamérica, y la empresa no me daba herramientas para compartir un fichero, pues a lo mejor de 10, de 20, de 30 megas, ¿no? Tenía herramientas muy básicas que a lo mejor era pues, para compartir internamente, pero no hacia afuera, ¿no? Entonces yo tenía que usar pues, mis propias herramientas, pues, como Google Drive, un Dropbox, un Box, para compartir esos archivos, ¿no? Entonces esa tendencia pues, existe hoy día, ¿no? Y es la tendencia que se denomina Bring Your Own Device. Además, complementando estas dos tendencias, hay las cuatro grandes consultoras, ¿no? las Big Four, KPMG, Deloitte, Ernst & Young y Pricewaterhouse, coinciden en que hoy día estamos en el centro de una tormenta perfecta donde existen cuatro tecnologías transformadoras que son movilidad, Big Data, social y la nube. Movilidad en el sentido de utilizar dispositivos móviles para trabajar, Big Data en cuanto al acceso a grandes cantidades de información, social, el concepto de la red social y la computación en la nube. Todas esas tecnologías están convergiendo hoy día y realmente
permiten una transformación importante, ¿no? Interesante en las empresas, ¿no? Todo al final, todas estas 4 tecnologías transformadoras giran en torno al concepto del software, ¿no? Hay un artículo muy interesante que recomiendo su lectura, de una persona que se denomina Mark Andreessen. Esta persona hace 4 años, no ahora, hace 4 años, ya escribió un artículo con el título de que el software se está comiendo el mundo, donde indicaba que, bueno, pues como empresas que habían nacido de la nada y que eran básicamente empresas de software, pues realmente se estaban convirtiendo en los reyes según qué sectores, ¿no? Hablaba en este artículo de que la mayor librería del mundo, en el año 2011, pues ya no era una librería física, sino que era una librería virtual, en la nube, ¿no? Hablaba de Amazon, ¿no? Pero es que si retrotraemos ese artículo al año 2015, tenemos una lista probablemente más grande de empresas que según qué sectores pues realmente están dominando esos sectores, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, bueno, quién es el mayor distribuidor de vídeo, el mayor distribuidor de contenido de vídeo por número de usuarios. Netflix, ¿no? Pues antes eran pues, otro tipo de empresas más tradicionales, pero ahora es una empresa de software, ¿no? Empresas que, por ejemplo, pues están dominando en su sector. Hablaba Tomaso antes del tema de los hoteles, ¿no? de Airbnb, ¿no? Entonces, empresas de software realmente están dominando ahora el mundo, ¿no? Y ningún sector puede escapar a esto, ¿no? Incluso los más tradicionales, pues o bien se enfrentan a un proceso de transformación, a un proceso de innovación, a un proceso de disrupción, o realmente pues bueno, se van a enfrentar pues, probablemente a la desaparición o a una reducción en su cuota de mercado importante, ¿no? Pongo el ejemplo aquí de Uber, ¿no? Como una empresa de software, básicamente una aplicación, pues ha revolucionado el sector del transporte, el sector del taxi en concreto, ¿no? Salvando un poco el tema legal, que aquí en España pues, ha causado pues, mucha controversia y al final pues, Uber como tal no funciona en España, pero sí en otros países, pues es de destacar como una aplicación móvil, pues básicamente ha puesto en jaque a todo un sector tradicional como es el sector del taxi, ¿no? Entonces, o bien estamos preparados para esto, o bien estamos preparados para la transformación, para la innovación, o el destino de muchas empresas pues, va a ser probablemente la desaparición o un cambio, ¿no? o una transformación. Bien, ¿y qué hacemos en Google? ¿Qué hacemos en Google con respecto a la innovación? Bueno, supongo que todo el mundo aquí conoce quiénes somos. Esta es nuestra misión, la misión de Google, es organizar la información en el mundo y hacerla accesible y de forma universal y útil. Google nació en un garaje, nació pues como una startup. Básicamente pues, nuestro primer producto era una caja de búsquedas, a partir del cual hemos diversificado pues, con otra serie de productos. Pero bueno, probablemente pues, mucha gente pues, se estará preguntando, oye, ¿y cómo hace Google la innovación, ¿no? ¿Cómo innova Google? ¿Cómo puedo reproducir yo alguna de las ideas que tiene Google en mi empresa? Google yo creo que tenemos, lo que sí se nos reconoce es por tener una cultura de innovación, ¿no? Sí que tenemos una cultura de innovación, pero ¿qué es esto, una cultura de innovación? Bueno, nuestro presidente nos dice que, bueno, el presidente Google, Eric Schmidt, dijo una frase que es importante tener una cultura de innovación, pero también tiene que encajar en la empresa, ¿no? Es decir, tienes que tener la cultura correcta, ¿no? Si alguien me pregunta, oye, ¿y qué tiene que hacer mi empresa para que sea innovadora? Yo no tengo una respuesta, no tengo una varita mágica para decir, oye, pues si hacéis esto, vuestra empresa va a ser innovadora, ¿no? Lo que sí que os puedo contar es una serie de principios sobre los que Google se basa para construir esa cultura de innovación, ¿no? Entonces voy a enumerar pues, unos 4 principios, que son los que pues, nosotros implementamos en Google, principios sobre los cuales se basa nuestra cultura, ¿vale? El primero es las oficinas. Yo creo que una de las cosas por las que más se nos conoce es bueno, por las oficinas tan distintas que tenemos, ¿no? Aquí vemos fotos de 8 oficinas en diferentes sitios, ninguna es en Madrid. Pero bueno, se ve un poco, la de Madrid es parecida, quizás es más tradicional que otras oficinas que tenemos en otros lugares del mundo. Pero bueno, pues la mayoría de las oficinas pues, son así, ¿no? Muy alegres, también hay escritorios, ¿eh? Aquí es que se ve solamente la parte más lúdica, pero también hay sitio donde sentarse y de hecho es la parte mayoritaria, ¿no? Pero bueno, pues son oficinas alegres, son oficinas distintas. Yo destacaría sobre todo son oficinas
abiertas, están muy diáfanas, todo es muy abierto en un ambiente donde se fomenta la colaboración. La colaboración no solamente en el sitio físico de la oficina, sino también por una serie de herramientas, ¿no?, que nos ayudan a colaborar entre nosotros, ¿no? Pues nosotros utilizamos muchísimo los Hangouts, utilizamos muchos documentos que permitan la colaboración en tiempo real, es decir, que si tenemos que editar un documento con una persona en México o con una persona de Estados Unidos, pues realmente abrimos un documento, nos ponemos a editarlo y ese tipo de herramientas fomentan mucho la colaboración, ¿no? Es decir, no solamente la oficina. Bien, las oficinas es algo que bien, es interesante, yo creo que el tema del ambiente diáfano, el que sea abierto, es imprescindible. Yo cuando voy, visito a algún cliente y veo todo despachos cerrados, que no hay ni ventanas y tal, digo, aquí es muy difícil, ¿no?, que se pueda realmente implementar un ambiente de innovación, de colaboración con todo tan cerrado, ¿no? Realmente tú tienes que poder, pues, hablar con la gente, comunicarte en un ambiente, pues, distendido, ¿no? Pero como digo, tener una oficina así no es un requisito imprescindible para ser una empresa innovadora, es algo más, ¿no? Es decir, es solamente una cosa, haría falta algo más, ¿no? ¿Cuáles son otros principios en los que se basa nuestra cultura de innovación? Bien, entender la innovación como un proceso. La innovación no es algo que, oye, voy a innovar y mañana ya tengo algo innovador. Aquí vemos el proceso o unas fases sobre el proceso de creación de la Google Glass. La Google Glass, pues, empezaron como un proyecto pequeñito que fue evolucionando, y aquí veis los diferentes prototipos que van apareciendo, desde un cacharro completamente, parece un robot, hasta, pues, la versión actual de las Google Glass. Es un proceso de prueba y error, ¿no?, donde, pues, se va probando el prototipo, se va midiendo qué falla, qué funciona, se va generando el siguiente prototipo, hasta que al final, pues, se llega a algo que, pues, que funciona y que realmente cumple las expectativas, ¿no? Entonces se entiende la innovación, pues, como un proceso, ¿no?, como un proceso que, pues, lleva algún tiempo, que no es algo de tenerlo todo inmediato, hasta, pues, tener el producto final, ¿no?, que es el que son las Google Glass actualmente. Otro motivo, otro de los procesos de la cultura de innovación es lo que llamamos el pensamiento 10X. Pensamiento 10X. Esta persona es Astro Teller, es nuestro director de ingeniería de Google X, que es la división que lleva en Google los proyectos más sorprendentes, más locos, más conocidos, quizás, ¿no? Entonces, él dice que en realidad es más fácil mejorar por 10 que mejorar solo un 10%, ¿no? Es decir, es más fácil implementar algo completamente innovador que mejorar algo un poquito, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, pues, en un coche que, bueno, pues consume 5 o 4 litros a los 100, a lo mejor en que baje un poquito el consumo, que baje a 3 litros o a 2 litros a los 100, pues a lo mejor se puede hacer, ¿no? Pues mejorando alguna de las partes del coche, cambiando algo del motor, pues mejorando alguna cosita y tal. Pero realmente, si tienes que construir un coche que tenga que hacer 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros con 3 litros de combustible, ahí tienes que empezar desde cero. O sea, tienes que cambiarlo todo y tienes que pensar en algo completamente nuevo que realmente te permita alcanzar ese nuevo objetivo, ¿no? Es decir, es esa diferencia entre el pensamiento 10X y el pensamiento de un 10%, de mejorar solo un poquito, ¿no?, de traer algo un poquito que mejore algo, pero realmente no es algo disruptor, no es algo innovador, ¿no? Entonces, en Google seguimos ese principio, ¿no?, el pensamiento 10X, ¿no? Y muchos de los proyectos, estos también los proyectos del 20%, ¿no?, donde muchos de los empleados de Google dedican el 20% de su tiempo a pues, participar en estos proyectos locos, pues van enfocados en este tipo de pensamiento, ¿no?, el pensamiento 10X, ¿no? Con este pensamiento 10X han surgido algunos de los proyectos más innovadores que han salido en prensa y que voy a comentar, como por ejemplo el tema del coche sin conductor, ¿no? Es decir, un automóvil que, pues, tiene una serie de sensores y que realmente no tiene conductor, ¿no? Esto ya está operativo en California, aunque, bueno, por temas legales, pues probablemente para que se extienda al resto del mundo, pues llevará su tiempo, ¿no? Pero, bueno, esto tiene implicaciones brutales, ¿no?, en el sector de la logística, en el sector del automóvil, etcétera, ¿no? Incluso el otro día, pues, yo hablaba con una persona que era concesionaria de autopistas y, bueno, le interesaba mucho el tema de los coches sin conductor, de cómo lo estábamos haciendo, porque, claro, él quería que cuando el coche tomara las decisiones de rutas, pues un poco, pues, se fuera, pues, por pudiera elegir, ¿no?, pudiera participar en la elección de las rutas del peaje por donde de su empresa, ¿no? Entonces quería ver un poco, pues, cómo se desarrollaba todo este tema para seguirlo, ¿no? Probablemente eso está un poco más lejos, pero impacta en muchas industrias, ¿no? Otro proyecto también enfocado en el... Uy, perdón, me he saltado. Otro proyecto en el que
en el que forma parte de este pensamiento 10X es el de los globos aerostáticos para dar conexión a Internet en zonas rurales. Sabéis que hoy día, no somos 7.000 millones en el planeta, pero llegaremos pronto probablemente, 3.000 millones tenemos conectividad a Internet, 4.000 millones de personas no, es decir, más de la mitad de la población mundial no tiene conexión a Internet. Normalmente están en áreas pues, geográficamente dispersas, donde es difícil llegar con una red de telecomunicaciones. Google ha desarrollado un sistema de globos aerostáticos que aproximadamente está a unos 15.000 metros de altura, que da conexión a Internet en zonas rurales, ¿no? Empezó también con un proyecto inicial donde tirábamos un globo de estos y solamente aguantaba 3 días en el aire, hoy día aguantan 6 meses. Además, lo complementamos también con otro proyecto que se denomina Proyecto Titán, que son el de los aviones no tripulados que se alimentan por energía solar, que complementan también parte de la red junto con los globos aerostáticos. Entonces, es un proyecto que tiene Google pues, bueno, pues para dar acceso a Internet a todo el mundo, ¿no? a los 7.000 millones de personas, ¿no? Es otro de los proyectos de Google X, ¿no? Siguiendo un poco el pensamiento de este 10X que mencionaba antes. Y finalmente, finalmente el proyecto de las lentillas que llevan sensores para medir los niveles de glucosa. También, de hecho, hemos alcanzado un acuerdo con Novartis, que es una de las empresas líderes en el sector de ocular, de oculistas, para bueno, implementar este tipo de producto, ¿no? El proyecto más reciente en el que estamos trabajando en Google X es, termino de controlar el cacharro, es el proyecto Wing. Aquí tenía un vídeo, pero bueno, no lo voy a proyectar. De todas formas es público, es un vídeo en YouTube. Si buscáis Project Wing, como pone ahí arriba, lo podéis encontrar. Es básicamente el uso de drones, es decir, que son cacharritos, no aviones, sino cacharritos no tripulados, para el envío, ¿no? de determinadas cosas, ya sea el envío de productos comerciales o bien el envío, por ejemplo, de determinado material a zonas por donde se ha producido a lo mejor un desastre pues, meteorológico o de cualquier otro tipo, o simplemente, pues, por ejemplo, el envío de desfibriladores, a lo mejor a sitios puntuales donde se produce una emergencia, ¿no? Entonces, este vídeo cuenta un poco pues, cómo funciona cómo funciona este modelo, los problemas que nos hemos encontrado. Aquí uno de los problemas principales fue el cómo hacer la entrega, ¿no? Porque bueno, a veces pues, la gente pues, no entendía cómo sacar el elemento que estabas enviando del dron. Había algunos problemas ahí, pues se ha ideado un método para que el dron suelte directamente, baje casi al suelo, suelte directamente lo que lleva transportado y lo deje en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues se van resolviendo los problemas que se afrontan en este tipo de proyectos. He hablado de varios de los principios de innovación, varios de los principios que tiene Google en la cultura de innovación. He hablado de las oficinas, del pensamiento 10X. Hay otros principios que seguimos en Google, que son el de la libertad y la transparencia. Por un lado, libertad a tus empleados para darles el 20% de tiempo para que lo dediquen en sus proyectos. Eso existe en Google. Y también la transparencia, ¿no? El hecho de que a nosotros como empleados se nos comunica todo. Es decir, los ejecutivos, bueno, aquí veis una foto de Sergey Brin y de Larry Page, los fundadores, junto a Patrick Pichette, que es el director financiero. Cada semana tenemos, los jueves, tenemos una sesión donde ellos nos comunican a nosotros pues, bueno, cosas sobre lo que se va a hacer próximamente. Es decir, nos dan información muy confidencial sobre todo lo que vamos a hacer, sobre cómo van a evolucionar nuestros productos. Es decir, la transparencia ahí es total. También la transparencia es total, pero con un requisito, que es que, bueno, como esto lo difundamos públicamente, como algún empleado lo difunda públicamente, nos echan a la calle, ¿no? Es decir, y eso es real, ha pasado y sigue pasando, ¿no? Entonces, es cierto, la transparencia de los ejecutivos, del equipo de dirección hacia todos los empleados de Google, nos cuentan todo, nos cuentan lo que vamos a hacer en los próximos 6 meses, en los próximos años, la dirección estratégica de la compañía, pero con la atenuante de que, bueno, si alguno pues hace un forward o lo publica en Twitter, cualquier cosa que estemos desarrollando, pues ya sabe lo que hay, ¿no? Entonces, es transparencia a costa de eso, ¿no? A costa de la confianza, ¿no? A costa de la confianza de que no vamos a reproducir nada fuera, ¿no? Entonces, son otro de los principios y, por concluir, pues resumir algunos de los principios de la cultura de innovación, la transformación 10X, el dar a empleados un 20% del tiempo,
Las ideas, el fomentar que las ideas pueden llegar desde cualquier sitio, de hecho no solamente de los empleados de Google, también desde fuera, ¿no? Desde fuera, desde bueno, pues, cualquiera de nuestros partners, por ahí pues, nos pueden llegar ideas innovadoras y hay que escucharlas y tenemos mecanismos para escuchar esas ideas. El uso de datos y no solamente de opiniones para tomar decisiones en cuanto al despliegue de productos. Oye, si Google Glass no funciona, ¿por qué no funciona? Que no sean opiniones subjetivas, que sean datos. Pues vamos a coger feedback de pues los Glass Explorers, ¿no? Que básicamente era la gente que probaba la Google Glass. ¿Qué es lo que no funciona? Pues lo vamos midiendo y eso lo utilizamos para luego mejorar el producto, ¿no? Inversiones e innovación. Foco en los usuarios y no en la competencia, escuchar al usuario, ¿no? Es importante, obviamente, en un mercado tan competitivo, pues bueno, ver lo que está haciendo la competencia, pero cuando nosotros hacemos presentaciones, cuando hacemos eventos, pues no tendemos a atacar a la competencia, sino a realmente pues, difundir el valor de nuestro producto, ¿no? Y finalmente, pues tener una misión de empresa relevante, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos orientamos? Eso también forma parte de la cultura de innovación. Y bien, pues esto es todo por mi parte. Gracias por la atención y ahora creo que tenemos un turno de preguntas.